Un saludo muy especial a todos los miembros de la Iglesia La Verdad Presente y a todos aquellos que nos ven por los diferentes medios. Siéntanse muy bienvenidos y para comenzar vamos a ponernos en pie para cantar nuestro himno de batalla. Ya vi la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva el arco, el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Que Dios les bendiga, cada uno de los que están acá presentes en esta la casa del Señor, y a cada uno de los que nos miran a través de los diferentes medios de comunicación o radiofónicos. Siéntanse, como dijo la hermana anteriormente, muy bienvenidos a esta también su casa. Somos una gran familia. Cuando hablo de una gran familia no hablo solo de la iglesia, sino a nivel mundial. Hay personas que están preparándose para la segunda venida de Jesucristo. Hay muchos en otras diferentes denominaciones religiosas que están con sed del evangelio, de ese evangelio puro, aquel evangelio que fue dado a los antiguos profetas y a los antiguos y cuando vino Jesucristo. Por eso somos una gran familia. Muy bien, antes de dar inicio, como ya es costumbre, vamos a pedirle al Creador que nos dé de su Santo Espíritu. Por eso yo voy a inclinar, ustedes inclinan su rostro, yo voy a arrodillarme para pedir la bendición del Señor. Señor Dios Todopoderoso, no yo, sino tú, es el que tiene que verse hoy, Señor, hablando a través de su santo libro. Por eso hoy pedimos nuevamente de tu discernimiento, pedimos de tu Espíritu, para que tanto, Señor, este servidor pueda dar palabras de vida, que son Cristo Jesús, y que el que sea ensalzado, Señor, así como dice tu palabra, que tuvo que ser levantada la serpiente, y quien la mirara iba a obtener la sanidad, que hoy quien sea levantado es aquel que fue levantado en la cruz del Calvario, aquel que hoy vive y reina, aquel que está junto al Padre Celestial.
A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Por eso hoy pedimos que el autor de este libro se haga presente en nuestra mente y en nuestro corazón para poder conocer aquellas verdades eternas que fueron puestas desde Señor, las eternidades que solo tú manejas, porque tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Damos gloria a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos venido tocando un tema muy interesante acerca de, ¿cuáles son los últimos 2 temas que venimos tocando? ¿Perdón? Bueno, la justificación lo tocamos más o menos hace 3 meses. ¿Cuáles son los 2 últimos temas que hemos venido tocando? Yo sé que tenemos uno ahí que lo tenemos en espera, ¿verdad? Lo tenemos en continuará. Pero los últimos 2 temas que hemos venido tocando, gracias hermana, vida en abundancia. Vida en abundancia, gracias. El tema de la salud, vamos a leer nuevamente el versículo tema. Hermana Mafe, para ver si nos ayuda, por favor. Gracias. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Dijo Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Importante este tema? Claro que es importante. En el libro de Primera de Corintios encontramos 4 textos importantes que tenemos que pedirle al Señor que realmente nos ayude a vivirlos. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 6, el versículo 19 y 20, dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Está hablando física o espiritualmente? Físicamente. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿De quién? ¿Por qué tenemos este cuerpo? ¿Por quién? ¿Y el Espíritu Santo por quién? Por Dios. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién es este cuerpo? Estamos claros, ellos en otros mensajes que vimos de esto, en los 2 anteriores. Este cuerpo no es suyo, es de Dios. Por lo tanto, lo que yo le haga a este cuerpo, tengo que estar seguro, como dice la Escritura, que si pues bebo o como o hago cualquier otra cosa, tengo que hacerlo todo para la gloria de aquel a quien le pertenece esto. ¿De quién a quien le pertenece eso? Ahí atrásito en la página, 1 Corintios también 3, 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y este es un versículo que va al punto al que queremos llegar. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, cuando usted hace con este cuerpo lo que usted quiere, usted lo va, ya a consecuencia del pecado. Miren, si nos pusiéramos hoy en día a la par, si pudiera resucitar a Adán en este momento, hermano Dylan, y nos pusiéramos a la par de Adán solo en estatura, yo calculo que nos pasarían las de los espías cuando fueron a ver cómo estaba la tierra de Canaán. ¿Cómo decía ellos que eran ellos? ¿Cómo qué? Como langostas. Solo hablando la parte física. En la parte espiritual, bueno, no quiero imaginarme. Yo espero que usted y yo estemos a la altura, porque todos ellos lucharon por estar a la altura de Jesucristo. Pero si no es así, bueno, tenemos problemas. Pero lo que nos interesa en la parte física, imaginen lo que es estar a la par de un Adán. Yo siempre lo he dicho, lo he tocado en algunos temas, imagínense lo esbelto, la hermosura, sus rostros, sus ojos. Imagínense en qué clase de hombre puede ser. Una Eva. Hay hombres bien parecidos, hay mujeres bien hermosas. Imagínense en estos 2 seres cuando fueron salidos directamente de la mano del Creador. Si alguno destruye el templo de Dios, versículo 17, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Importante o no mi salud física y lo que yo hago con este organismo? Bueno, aquí está bien claro. Es muy importante que sepamos cómo, así como en todas las cosas, debemos de conducirnos con esto que no es nuestro, que nos es prestado, nos es dado por el Creador de todas las cosas.
Y a través de los otros dos temas hemos visto algunas aplicaciones en cuanto a algunos versículos importantes. Miren, creo que fue en el primer tema que hablamos de lo siguiente un poco. Hablamos acerca de cómo ni siquiera físicamente, y vamos a volver al tema con el que retomamos el pasado. Vamos a retomar el tema, lo último que vimos. ¿Qué fue lo último que vimos? En lo último que quedamos. Bueno, hablamos del consumo de carne, el consumo de animales muertos. Ah, gracias, hermana Raquel, estaba poniendo atención. ¿Jesús consumió o no consumió carne? Y lo dejamos ahí un poquito, ¿verdad? Vimos que en las Biblias se viene tratando de forzar a la escritura de que Jesús definitivamente comió carne. Vimos de hecho cómo algunas de las Biblias nuevas ya ni siquiera viene el texto completo. Ya simple y sencillamente viene que Jesús consumió carne. Voy a sacar aquí unos apuntes que tenemos acá para no perderme en el tema y pues no devolverme. Muy bien. Vimos en una Biblia como esta, por ejemplo, en esta Biblia, en la que más se usa, vimos que es ¿cuál es la que tenemos acá generalmente? La que más se utiliza, ¿la de qué año? ¿Perdón? La Reina Valera, gracias, del 60, como es conocida. Pero por ejemplo en esta, no es solo esta, pero en la versión internacional, ya cuando vamos al libro de Lucas, y vamos a ir nuevamente al libro de Lucas, busquemos el libro de Lucas en los últimos capítulos y vamos a irnos al 24. Vamos a irnos al 24 y en el versículo número 40, recordemos la escena, Jesucristo se aparece a sus discípulos, 40, ellos no creían, dicho esto le mostró las manos y los pies, como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, dice esta, así lo tomó y se lo comió delante de ellos, punto. Jesucristo en esta Biblia comió parte de un pez. Nada más, no tuvo opciones, se comió lo que le dieron. Pero si lo vamos a la del 60, es muy interesante, ¿verdad? Es para rebobinar un poco y empezar por donde terminamos. Vamos nuevamente a Lucas 24, en la del 60. Dice lo siguiente. 40, y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y dice en singular, y él lo tomó y comió delante de ellos. No dice los tomó, dice lo tomó. Lo tomó. Muy bien, antes de ir a este tema, antes de ir para concluir un poco de esta parte, quiero comentarle lo siguiente. Voy a ir nuevamente al libro de Primera de Corintios, al capítulo número 11. Miren, hay cosas inherentes en el ser humano, en su conciencia y en su razonamiento. Recordemos que fuimos hechos para bien. Sin embargo, dice la palabra de Dios, dice el predicador, que el hombre buscó muchas perversiones. Pero fuimos hechos para bien. Siempre el ser humano dentro de sí tiene algo que le dice que es lo correcto y que no. No solo en la parte de conciencia, sino en su raciocinio. Todavía quedan algunas chispas, pequeñas partículas de aquello para lo que nos hicieron al principio, que fue para estar siempre del lado de lo bueno, del lado del bien. Y hay cosas en las que usted no necesita ni mucho estudio para saber que la lógica le dice a usted que esto es lo correcto y esto no. Y esto no. La misma naturaleza nos enseña, sin tener que ser muy religiosos y muy estudiados, que hay cosas que son contrarias a nuestra propia naturaleza. Y hay suficientes estudios, eso también lo tocamos, de que nuestra misma dentadura no fue hecha para el consumo de carne. No fue hecha. Nuestro mismo intestino
no fue hecho tampoco para esto. No se digiere como tiene que ser, al contrario, más bien se vuelve perezoso el intestino, se taquea. Y eso trae como consecuencia que se enferme y ya vienen procesos más graves donde existe el cáncer de colon y otras cosas. Y entonces la persona empieza, de ahí adentro, los gases empiezan a subir hasta la cabeza y por eso mucha gente padece de migraña, atacan el dolor de cabeza y el problema está en el intestino. Por darle uno de tantos, no quiero decir con esto, no soy médico, pero no quiero decir con esto que su problema de dolor de cabeza sea. Hay muchas cosas, pero en el tema que estamos tocando sucede. Hay bastantes estudios acerca de esto. Yo leo en el capítulo 11, por ejemplo, de Primera de Corintios, en el versículo 14 dice, la naturaleza misma, oiga, él está diciendo, o sea, no ocupa mucho estudio usted, la misma naturaleza se lo dicta. Usted quiere tener vida, pero usted consume muerte. ¿Tiene lógica eso? No tiene lógica. El animal desde que empieza, desde el momento, perdón, en que muere, agoniza y muere, desde ese momento el animal entra en un estado en que de putrefacción. Va a descomponerse, de descomposición, gracias hermana Flor, va a descomponerse. Y por más que usted lo congele y se vea bonito en la nevera, él está en ese proceso. Tal vez usted lo retrasa un poquito en la nevera, pero finalmente cuando entra en su estómago, continúa en ese proceso. No tiene lógica alguna. Tenemos que entender que el consumo de carne es una cultura que adquirimos consecuencia de un mundo de pecado. Es una cultura que adquirimos consecuencia de un mundo de pecado en nuestro régimen alimenticio. Por eso Jesucristo quiere que volvamos. Dice, paraos y preguntad cuál es el buen camino. Y dice que tenemos que regresar a las, ¿qué? Sendas antiguas. Sendas antiguas. Vimos cómo en la tierra nueva, lo leímos en Ezequiel, vimos cómo ahí no se va a consumir nuevamente, porque no va a haber muerte, primero, es lógico. Y segundo, vimos que nuevamente hasta los animales retornarán al original en cuanto a su alimentación, que fue dado ¿dónde? Allá en el Edén. Lo pueden leer en la primera página de la Biblia. Ahí está, lo que se nos dio tanto a nosotros como a los animales. La naturaleza misma, versículo 14, no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Miren, las abuelitas, las señoras y los señores de antes, y digo las de antes, porque las abuelitas que van ahora no creen en esto. La gran mayoría usan el cabello corto. ¿Por qué? Porque ya nos enseñaron otra cultura. Nosotros seguimos la cultura del reino de los cielos y es esta, la que está en su escritura. Pero a las abuelitas de antes, yo me acuerdo que cuando yo estaba, por ejemplo, voy a hablar de mi madre. Cuando yo estaba pequeño, mi madre y mi papá, cuando eso lo que se empezó a dar de moda era la colita, una colita chiquitita. Era prohibido en la casa, la colita pequeñita. Y yo siempre quise tener ya, y uno pequeño no entiende, ¿verdad? Mas sin embargo a mí no me dejaron andar la bendita cola pequeñita. Las abuelas de antaño, el hombre bien varonil andaba con el pelo como corto. Y no le estoy hablando de abuelas religiosas, estoy hablando de gente de moral, de gente de ética, de educación, algunas en mucho conocimiento, otros en otro, no solo de la ciudad, sino también gente de campo. El pelo del hombre era corto. Y ojalá, hermano Carlos, militar. Papá me llevaba a que me cortaran el pelo y le decía al señor, estilo militar. Decía. Por el contrario, dice el 15, o sea, todo lo contrario. A la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Miren, ahora el cabello corto en la mujer se dice que es para elegancia, para quitar años de encima. Miren, hay que ver una mujer mayor con el pelo inclusive canoso, bien arreglado. Es una belleza.
una presencia. Dice la Biblia que las canas son sabiduría, son de honra. Y bien cuidado, bien arregladito, porque los cristianos saben, hay un tema que es muy importante, los cristianos no son desasiados, ni son cochinos. Los cristianos deben de ser gente que no importa su estatus social, económico, deben de ser gente que sea aseada, que tenga bonita presentación, que se vea que Jesucristo, aún en su parte de aseo, vive en ellos. Por lo tanto, también en este tema, la mujer con su pelito largo, ya entrada en su vejez, debe tenerlo bien aseadito, bien lindo. Máximo si todavía está casada, porque la mujer es la corona ¿de quién? Es la corona del marido. Es la corona del marido. Ella nos da honra a nosotros. Dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Al igual en el consumo de carne. A usted la lógica, la naturaleza le dice que eso no está bien cuando usted se pone a analizarlo. Con todo y esto, nosotros estamos aquí simple y sencillamente para explicarles esto que es dado del Señor, no para juzgarle a usted. Si usted quiere seguir siendo contencioso, bueno, ese es un asunto muy suyo, con su salud y con el Señor. Sin embargo, nosotros y las iglesias de Dios no creemos y pensamos así. Usted decide. Por eso hoy esta iglesia quiere llevarle, y Jesucristo, este mensaje a usted, para que usted tenga, como dijo él, vida y vida en abundancia. No quiere que usted llegue a mayor y que usted tenga que vivir pegado a 10, 15 pastillas diarias. Y que si el seguro no pudo traerlas, tiene que ver usted cómo consigue la plata, porque si no es capaz de que usted no se toma aquella o la otra y va a dar al cementerio. Dice, yo soy el pan de vida. Es Él. Y por eso Él dejó estos temas tan interesantes en su palabra. Quiero compartir algunos pequeños detalles en la palabra de Dios. Con lo que voy a decir ahora, no estoy poniendo en tela de juicio la escritura. Saben que hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Miren, muchas veces hay gente que ha ido a otros países y que tienen términos correctos de su propia nación que en otro país significan otra cosa. Algunos han escuchado o han tenido estas experiencias. Inclusive hay términos comunes acá en Costa Rica que, por ejemplo, en Colombia no se pueden utilizar, porque allá son términos vulgares que para nosotros son términos de cosas que no son de una índole de mal. Porque muchas veces en algunas culturas se utilizan un tipo de palabras que en otras no, o dan una simbología o una terminología diferente. Por eso lo que voy a decir ahora no estoy queriendo poner en tela de juicio ni mucho menos la escritura. Pero hay que recordar muchas veces sin querer judaizarnos. Hay que entender muchas veces que cuando la escritura se dio, se da para todo ser humano. Pero la mayoría de cosas que se escriben fueron en términos del pueblo al cual Dios en aquella época le entregó sus oráculos perfectos y santos. ¿Y quién fue ese pueblo? ¿Quién fue? ¿Quién era? El pueblo judío, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Por eso a veces, repito, sin querer judaizar, hay que remontarnos un poco a aquellas épocas sin dejar de entender que la escritura fue dada para el mundo entero. Entonces aquí que no se diga que el hermano Esteban quiso decir y dar a entender con esto de que no, aquello era solo para aquella región o aquello, no, la escritura fue dada para todo ser humano y su política, su estructura, su hegemonía y todo lo que hay en ella es para que nosotros podamos vivir conforme a aquella nación a la cual decimos que pertenecemos, al igual en el tema de la alimentación. Por eso hoy yo quiero que vayamos, y esto lo voy a dejar como investigación porque no puedo tocar todo el tema en concreto. En cuanto al tema Jesucristo comió y no comió carne, yo quiero que vayamos muy rápidamente. Yo tengo dos textos aquí, bueno, tengo varios interesantes, pero bueno, el primero muy conocido. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 7. Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo número 7.
Y en una de las profecías acerca de ese niño que iba a nacer, hay dos versículos que son muy interesantes. Dígame una cosa, acá en Costa Rica, ¿cuál es la empresa más famosa? Bueno, ahora hay otras, pero aquí de Costa Rica, más famosa de la mantequilla. Bueno, la Numar. Sí, la Numar. ¿Ustedes creen que esa Numar o esa mantequilla que nosotros vemos hoy en día, que es una barrita amarilla, que en realidad es manteca con colorante, que es una barrita amarilla, ustedes creen que cuando leamos este versículo, y vamos a leerlo para terminar lo que quiero dar a entender, dice, por tanto, 7:14, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué significa Manuel? Dios con nosotros. Comerá mantequilla. ¿Ustedes creen que la Numar estaba allá? Estaba ahí esa gran empresa con esos grandes, ¿cómo se dice? Esos almacenamientos grandes, inmensos y todo el proceso que lleva y finalmente la Virgen María abría el paquetito y ahí estaba la mantequilla. Mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo bueno y escoger lo malo. Qué interesante que Dios se preocupara desde el principio hasta en, a ver, ¿me equivoqué en algo? Dije mal, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Gracias. Lo dije tan rápido que ni siquiera me di cuenta. Muchas gracias, hermanos. Y desechar y escoger lo bueno. Qué interesante que Dios mismo se preocupó, así como lo vimos en el primer tema. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel y sus amigos se preocuparon por su alimentación porque sabían que de ahí dependía mucho de su inteligencia y de su manera de discernir las cosas. Y después de esto, qué interesante que Dios les da algunos dones que no tenían ellos, como por ejemplo Daniel le dieron hasta tener visiones, fue un profeta, llegó a ser un profeta. ¿Por qué no más adelante? Nada más en el capítulo 2 se dio esto. ¿Por qué en el capítulo 1 de Daniel, cuando se da todo el tema de que ellos les querían cambiar la alimentación, por qué se da de que después de esto vino a ser profeta Daniel? Bueno, yo creo que al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Poco a poco que el Espíritu Santo nos vaya enseñando que hay una cadena ahí, hay una cadena que tenemos que discernir, Dios también se preocupó inclusive hasta en el tipo de alimentación que iba a tener ese niño y lo dejó desde el pasado. Muchísimos años antes de que finalmente viniera al mundo. Yo quiero que vayamos al libro de Isaías, ahí mismo, al 7, pero vamos a estar en el 22. Voy desde el 20. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. Esto es con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche quedarán, ¿qué comerán? La mantequilla que había en aquel entonces allá en esos lugares no es la mantequilla que conocemos hoy en día. Era algo que se producía ¿de qué? ¿De qué? Inclusive, por eso, investiguenlo, yo no voy a dar todo el tema amplio en esto, pero era algo que se sacaba de la leche de la vaca, que en aquel tiempo eran muy sanas, no tenían todo este sistema hormonal y esta suciedad que contienen ahora. Era como, se lo voy a decir así porque yo estoy investigándolo, era como un tipo como, se hacía con la leche como un tipo como lo que conocemos hoy como de cuajo. Bueno, más o menos, supongo que sí. Muy bien. Y de ahí se sacaba lo que se conocía en aquel entonces como mantequilla. Dice, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel. Vean qué interesante el término otra vez. Mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Definitivamente no era la Numar que conocemos hoy en día, ni esa americana que ahora gracias a Dios pues llegó a Costa Rica, ¿verdad? Esa que podemos consumir que es un poco, yo diría un montón, menos perjudicial que la que conocemos ahora. Muy bien. ¿Por qué doy esto? Porque hay un pequeño temita que me encontré
cuando estuve revisando acerca de este tema de la alimentación. Y yo quiero que lo vayamos a ver. Y para esto quiero que nos vayamos al libro de Mateo, el versículo número 3. Mateo, el versículo número 3, para dar otro ejemplo, porque ¿por qué estamos haciendo esto, hermanos? ¿Por qué tenemos que ver? Porque vimos la vez pasada que se está tergiversando mucho la escritura para poder que el ser humano siga en el consumo de carne. Y es por medio de conocedores de la palabra, pero tergiversadamente. Yo quiero que la hermana me ponga un texto que tengo ahí, para que usted, ya vamos a verlo, Mateo 3, un texto que tengo ahí, una imagen que me encontré esta semana. Y yo dije, ¿por qué no nada más presentar la verdad y ya, que es bueno? Que Dios quiere que volvamos al régimen original. Vean qué bonita esta frase. Fue Aristóteles. Dice, no basta decir solamente la verdad. ¿Qué más dice? Conviene mostrar la causa de la falsedad. ¿Por qué? Porque este es un tiempo religioso que Jesucristo en Mateo 24 lo estipuló 3 veces, que iba a estar en una situación en la cual él mismo lo dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces a nosotros nos toca tanto mostrar la verdad como el porqué de la falsedad. El porqué de la falsedad. Vamos a ir a Mateo, el capítulo número 3. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el mismo tema de Jesucristo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos, vean qué interesante, Isaías también, ¿verdad? Fue Isaías también. Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus vestidos. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Yo quiero hacer una pregunta. Y hoy vamos a usar la lógica también, y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir. ¿Una langosta tiene carne, sí o no? ¿Tiene carne, sí o no? Claro que tiene carne, es chiquitita, pero no tiene tendones, no tiene músculos, claro que tiene, es pequeñita, pero tiene carne, ¿sí o no? Claro que tiene. No es un ser vivo, es un ser vivo, clasificado como insecto, pero es un ser vivo. Es una carne diferente, pero contiene, o sea, cuando usted ve la anatomía de él, de ahí contiene sus partes donde tiene todo, ¿cierto? Bueno, Juan el Bautista dice que su comida era langostas y miel silvestre. Qué interesante, ¿verdad? El mismo profeta Isaías fue el que se le dio la visión de esto, así también como la de su Hijo Jesucristo. Y también aquí se toca el tema de la alimentación en un hombre que iba a ser totalmente separado desde su niñez, así como Jesucristo, para la obra, para una gran obra. Hijo Jesucristo que ni un nacido de mujer, no había nacido uno de mujer como este, dijo así Jesucristo. Bueno, investigando este tema, yo quiero compartirles algo, que lo guardé acá, y es lo siguiente. Recordemos que en las traducciones de la Biblia, en algún momento, Dios utilizó, indiferentemente de su religión, utilizó a hombres para que hoy usted y yo podamos tener esto en español. Y entre ellos también utilizó hombres de la Iglesia Católica y algunas otras denominaciones religiosas para que se pudieran hacer sus traducciones. Mas no por esto, como dice por ahí, un reconocidísimo padre o sacerdote que está ahorita en uno de los más altos niveles de YouTube, ¿verdad? En los que se le ve a él, ¿verdad? Mofarse de muchas cosas del Evangelio y tergiversar la Biblia. Dice que la Biblia, al haber sido la Iglesia Católica quien recopiló todo esto y quien hizo las traducciones, pero no fueron solo ellos, dice que es católica. Pues no, no es católica. Jamás nunca va a ser católica, que Dios utilizó hombres dentro
también de esa denominación religiosa es muy diferente, porque la Iglesia Católica es más bien todo lo contrario, le escondía la Biblia a los seres humanos en aquella época. Muy bien, yo quiero regalarle lo siguiente. Definitivamente yo tengo en la casa, en mi hogar, tengo el diccionario Strong. Es un diccionario que es muy utilizado para ver ciertos términos y palabras y ver su raíz. Pero definitivamente se ha llegado a la conclusión de que la palabra langosta en la Biblia, cuando se utiliza y también en este texto, es el animalito que conocemos hoy en día. Y cuando usted lo busca, definitivamente es el animalito. No hay cómo decir en este texto que no es así. Más sin embargo, cuando nosotros nos vamos allá a las raíces hebreas, resulta que mucha gente que vivía en los desiertos y en estos lugares comían algo que era conocido por su forma como langostas, y no era un animal. Yo le estoy dejando esto para ustedes para estudio, para que lo analicen. Pero no era un animal, no era un animal. Sin embargo, se parecía tanto que yo les voy a dar lógica también para que ustedes. ¿En dónde vivía Juan el Bautista? ¿Qué necesita el animalito langosta para sobrevivir? ¿Qué más? ¿Qué hay en el desierto? ¿Tiene lógica? No tiene lógica, ¿verdad? Les repito lo que dije al principio. No con esto estoy poniendo en tela de duda o de juicio lo que dice la Escritura. Lo que pasa es que como buenos administradores de su palabra tenemos que ir un poquito más allá e investigar. Resulta que allá hay un fruto en estas zonas áridas que se le dice langosta o algarrobo. Y voy a leer acá, si ustedes quieren esta información yo se las puedo pasar. Dice así lo siguiente. Escuchen esto, voy a leer muy rápido. Algunas de las personas que fueron grandes recopiladores y grandes mentes en aquella época, después del apogeo de la cristiandad, después de los discípulos, escribieron algunos datos como estos. Escuchen esto. Bueno, acris es la palabra que se emplea acá, en esto, en la escritura, acerca de la langosta o saltamontes. La palabra acris es eso. Pero Isidoro, el Pelusiota, en el año 425 después de Cristo, dice que las langostas que Juan comió no son como lo piensan algunas personas ignorantes, así dice el texto, animalejos parecidos a escarabajos. Lejos de esto, son en realidad las puntas de plantas, que se les llama acremones. En su quinta epístola, Isidoro habla de que Juan comía las partes tiernas de las plantas, entre el 183 y el 184. En su comentario sobre Mateo, Teofilacto de Bulgaria, en el año 1075, observa: algunos dicen que las langostas son plantas, las cuales se llaman melagra, otros dicen que son los frutos silvestres del verano. Calixto Nicéforo, en el 1400, dice en su historia eclesiástica que Juan solía estar en lugares desiertos donde se alimentaba del follaje de las plantas y las puntas de los árboles. La más firme es la que sostiene que Juan el Bautista comía la fruta de la ceratonía silicua, o sea, algarrobas. Este árbol, cultivado aún en Palestina, da por fruto una vaina dura en cuyo interior se encuentran semillas comestibles. Esta tradición puede explicarse al considerar los siguientes elementos. Las algarrobas, llamadas en árabe harub, son empleadas como alimento de los pobres y para el ganado. ¿Recuerdan allá el hijo pródigo y los cerdos? ¿De qué se alimentaban los cerdos? Los cerdos se alimentaban ¿de qué? De algarrobas. ¿Se acuerdan? El árbol que en América del Sur se llama algarrobo y con cuya fruta se prepara en la Argentina algunos platos tradicionales, no es la Ceratonía silicua, sino Proposis dulcis, es otra. La planta americana tiene el nombre de algarrobo porque es bastante parecida al algarrobo que crece en torno al mar Mediterráneo. Eso está en el Diccionario Crítico y Etimológico de la Lengua Española de 1970. Eso para que nos pongamos a pensar un poquito, pero yo quiero ir un poquito más allá. Y resulta que
nosotros los adventistas tenemos nuestra profeta y tenemos los libros del Espíritu de Profecía. Y me puse a buscar qué fue lo que sucedió con Juan y qué fue lo que él se alimentó. Y me encontré 3 textos. Uno en el libro Maranata, otro en Conflicto y Valor y otro en Consejos sobre la Salud. Y yo quiero leer el de Consejos sobre la Salud. Escuchen lo que dice acerca de Juan el Bautista. Juan se separó de sus amistades y de los hijos de los lujos mundanales. La sencillez de su indumentaria, un vestido fabricado de pelos de camello, fue una aguda reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos, así como para la demás gente. Su alimentación, escuche lo que dice aquí, completamente vegetariana. ¿Cómo era la alimentación de Juan el Bautista? Completamente vegetariana. ¿Cuándo es cuando algo es completo, hermano Carlos? Es todo, en todo. Era completamente vegetariana. De algarrobas y miel silvestre. ¿Qué dice la sierva que comía? Algarrobas y miel silvestre. ¿Tenía algo que ver estos libros con esta gente que yo acabo de citar del pasado, que ni siquiera existía el adventismo? No tienen nada que ver. Y sin embargo ya esta gente dejó también un poco de luz acerca de esto. Investigue y que el Espíritu Santo sea pues quien finalmente dé el discernimiento a su persona del porqué de esto, Pero como les dije, hay cosas que entendemos muchas veces, hay que ir a trasfondo palabras en una cultura de una nación que en otra pueden ser. Mas sin embargo siempre es bonito e interesante ir hasta la raíz de aquello. Repito nuevamente, no estoy queriendo poner en tela de juicio, de duda, lo que fue escrito en la Escritura. Y miel silvestre constituyen una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por doquiera. Voy a dejar a Juan ahí quedito. Hermanos, yo lo creo así. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo, el que dio la vida y que hoy en día nos está haciendo un llamado, y se lo hizo Daniel y se lo hizo a los profetas de antaño y lo enseñó por medio de Juan acerca de la alimentación, no va a hacer y pedir algo que Él no fue ejemplo, porque dice la Escritura que Él fue ejemplo en todo. En todo, fue ejemplo en todo, aún hasta en la alimentación. Nunca el Señor Jesucristo que está en la Biblia y en el que yo creo y en el que creemos en esta iglesia, se iba a meter algo muerto cuando Él estaba tratando de traer vida al mundo, física, mental, espiritual y en cualquier índole. Jamás, imposible. Pero no estudiamos y le decimos amén a la persona que está al frente. Y por eso nos engañan. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Dios quiere que usted sea sano. No le pida algo que usted no está colaborando. No pida sanidad cuando usted invierte en su estómago en muerte. No la pida, no porque el Señor no quiere dársela. Es porque Él es un caballero, como dicen muchas veces, y respeta su libre albedrío. Lo que pasa es que esto va a tener una consecuencia, a corto o largo plazo. A corto o largo plazo. Ustedes, finalmente, ¿quién decide? Muy bien, ¿cuánto me queda, hermana Rebeca? Me quedan 10 minutos, me queda muy poquito. Quiero que vayamos a otro tema rápidamente, que es muy utilizado hoy en día. ¿A alguien le quedó alguna duda? Bueno, quieren que les dé, para los de acá, los de la iglesia, o los que nos ven en pantalla igual, si quieren conseguirlos, estos libros, uno se llama Maranata, la página número 20. El otro, Conflicto y Valor, la página 273, y Consejos sobre la Salud, página número 71. Página 71. Ahí ustedes pueden ver que lo que habla es acerca de las algarrobas, algún término muy diferente a lo que es el animalito conocido como langosta. Miren, díganme una cosa, cuando yo estaba estudiando este tema yo me puse a pensar,
Vamos a ver. Imagínense que usted en aquella época se sienta a la par de Juan el Bautista después de una prédica, allá en el río. Y así que bautiza a todo el mundo, se sientan a comer. Sería bien aseado el ver un montón de insectos ahí, disculpen la expresión, pero es esa, crujientes ahí, dándole a los animalitos estos. Como las películas donde se comen los bichos o los documentales que hay hoy en día. Y ahí el siervo de Dios dándole a estos bichitos alados, comiendo esto. Yo no le encuentro lógica a eso, sinceramente. Es feo, es más, se lo voy a decir así, hasta cierto punto, hasta es un poco desasiado. Al menos en esta cultura. Hay culturas como por ejemplo de lo que venimos hablando en los temas anteriores, por ejemplo en la cultura china, de allá esta gente, los asiáticos, donde hasta crudas se comen las ratas, ahí las hemos visto por internet. Entonces yo pienso que aquí un hombre que viene a predicar la verdad aparece comiendo saltamontes, hablemos de aquí de Costa Rica, yo creo que nadie quería ir, no. Pues para nosotros los ticos, ahora nos han venido cambiando la cultura. ¿Quieren que les digan qué? Por ejemplo, ya nos parecemos a los asiáticos y los criticamos. Pero como viene bien bonito y solo en los restaurantes finos lo sirven, bueno, ya no, ya ahora casi en todo lado, pero al principio, ahora el tico come mucho sushi. Y el sushi original, porque ahora hay sushi que no trae animalitos también, pero el sushi original, hablando de estos animalitos, son animales crudos prácticamente. Y la mayoría de ellos son el pulpo, son todos estos animales que más bien parecen babosas de tierra. Ya tenemos parte, ya hemos adquirido parte de esas culturas, pero como se ve bien bonito, con el arrocito bien arregladito y bien empastadito ahí y en un buen restaurante, no es desasiado, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces por eso les digo, el tema alimentación se volvió un tema cultural, pero vamos a ver cuál es la cultura que se va a regir de donde nosotros decimos pertenecer, Voy rápidamente. Este yo sé que muchos ya lo conocen. Hechos, capítulo número 10. Hechos, capítulo número 10. Voy a leer muy rápido. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, uno de los discípulos de Jesucristo. Envía pues ahora hombres, el 6, este posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene en su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. En visión entró. Interesante fue cuando quiso comer. Interesante, ¿verdad? Dios aprovechó esta situación para, ya vamos a ver qué. Gracias. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y coma. Quiero que escuche, que lea bien esto en el 12. Había que en ese lienzo todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Será que Dios cambió con lo que vamos a leer? Porque en el Antiguo Testamento puso leyes, ahí en Levítico, ya la leímos la vez pasada. Puso leyes y puso animales limpios e inmundos. ¿Y Pedro era judío o no era judío?
¿Y ustedes creen que no se sabía estas leyes? Hay gente que dice, ¿por qué Jesucristo casi no habla del sábado? Si era el día del Señor, solo se toca muy poco en el Nuevo Testamento. Fácil, porque era algo de su propia cultura. Él era judío y los judíos sabían que todos ellos guardaban el día de reposo. No era un tema de controversia, el tema de controversia era qué se hacía y qué no se hacía en ese día, pero no si se debía guardar o no ese día. Por eso prácticamente no se toca en el Nuevo Testamento el tema del sábado, cuando en los 4 evangelios, porque era algo ya parte de su cultura que Dios les había dado desde antes del Sinaí, porque aún Abraham guardaba sus mandamientos. Y le vino una más, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Y de aquí se agarran muchas organizaciones religiosas y pastores y dicen, coma, mate, tranquilo. ¿Y por qué critican al chino, al oriental y a toda esta gente que comen perro y que comen? Dios ya dijo, no lo llamen inmundo, dejen que el asiático coma perro tranquilo. ¿Se acuerdan Colosenses 2:14? Dejen que el que quiere tomar alcohol, tome alcohol tranquilo, porque que nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Se dan cuenta cómo tergiversar la palabra abre el camino al pecado? Esa es finalmente disculpen la redundancia, la finalidad de esto. Algo que parece pequeño, pero al final la puerta lleva a un camino de pecado. Un alcohólico puede agarrarse de ahí. ¿Y qué le va a decir un cristiano? Ah, no, pero en demasía no. No, hermanos. Dios y Jesucristo son radicales. O es blanco o es negro. No hay gris. Esto se hizo 3 veces, 16, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, o sea, Pedro no sabía bien todavía qué significaba. Él sabía que había algo detrás de esto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Les voy a preguntar una cosa. ¿Cornelio era judío? ¿Ah? ¿Era judío, Cornelio? Que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir a ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Interesante, el primer papa. Ahí está la primera adoración, ¿verdad? Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. El primer papa no quiso que lo adoraran. Esto es sarcasmo lo que estoy diciendo. Mas Pedro lo levantó, ya lo repito, perdón, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué le quiso enseñar el Señor a Pedro? ¿Se acuerdan los problemas que tuvo con Pablo en esto? Le pegaron una regañada, ¿verdad? No lo vamos a tocar hoy, lo vamos a ver en el próximo tema para entender mejor esto. ¿Qué le quiso enseñar Dios a Pedro? ¿Que ya podía comer cualquier animal? No, aprovechó la situación de hambre que estaba pasando para mostrarle algo. Lo que le quiso enseñar es que ya no llame a ningún hombre común o inmundo.
pero nos dan solo una parte de la historia. Nos tildan nada más simple y sencillamente, como somos lectores superficiales o aún no somos lectores dentro de las iglesias, sino que solo somos seguidores de hombres, nos dan solo el texto del 14 y el 15. Dice entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la voz la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames común. Entonces todo lo que usted pone en su mesa, simple y sencillamente pida la bendición y eso está limpio. Quisiera verlos que hoy yo entrara a su hogar con un poco de culebra para comérnoslo, a ver si usted lo ve como algo limpio y aseado, y como algo que yo voy a pedir la bendición de Dios y va a quedar santificado. No, la misma naturaleza, la misma lógica me dice que no es así. Pero como dijo el siervo, si alguno quiere ser contencioso, el tal haga. Pero cuando sean nuevas hechas todas las cosas, no va a ser así. Nos han engañado, vuelvo a repetir la expresión que utilizamos aquí en Costa Rica, nos han vendido gato por liebre. Tenga mucho cuidado de quién le está enseñando a usted la escritura. Y pídale al pastor de los pastores que le dé la buena interpretación de la misma. Hay un adagio que utilizamos mucho acá, y se utiliza mucho, y apréndaselo siempre. Un texto fuera de su contexto es un mero pretexto. Un texto fuera de contexto es un mero pretexto. Dios quiere vernos sanos. Y si usted sigue estos consejos y le pide al Señor que le muestre cómo cuidar este templo aún en los hábitos alimenticios, haga suyo el Salmo 91 y hágalo con fe, porque ninguna plaga tocará tu morada. Porque si usted pone la parte humana que le toca, que el Señor le enseña, Él va a poner la que usted no puede. Lo hizo en antiguo Israel, lo va a hacer hoy en día con el Israel moderno. Pero usted tiene que ser obediente, porque Dios y el Señor Jesucristo lo que quiere a usted es darle vida y vida en abundancia. Dios les bendiga.